asiento, por favor. Gracias. Bueno, como primera cuestión quiero relevar lo que para nosotros constituye un acto de muchísima importancia. Nos acompaña el presidente electo de la Corte por asumir, el ministro señor Silva, que está, por cierto, interesado en criterios de continuidad en estas materias, y por eso lo hemos sacado de sus actuaciones habituales para que nos acompañe también. Primera cosa, también destacar que tengo la impresión de que esta es la primera vez que recibimos al Instituto de Derechos Humanos, y cuestión que por cierto nos complace y institucionalmente nos parece una presencia digna de tener en consideración. El objetivo de este encuentro es muy simple. El Instituto Chileno de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, nos va a hacer entrega de un informe. Director. Bueno, agradecemos al presidente Dante y señor presidente la posibilidad de estar con ustedes. El poder del Estado que ustedes encabezan, que es fundamental en la vigencia y eficacia del Estado democrático de derecho, y en este caso, particularmente al nuevo presidente, le ha caído una enorme responsabilidad que siempre ha estado en manos de la Corte Suprema, pero en este caso en particular, que son los procesos judiciales en materia de graves violaciones a los derechos humanos, y que son indispensables su labor en materia de verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición. El informe consta de 5 partes, puede ser muy breve. La primera es responder a la pregunta. En una ocasión Gabriela Mistral se preguntó qué pasó, cómo esto pasa y no termina. Y lo que ustedes pueden ver en el capítulo primero, que se llama Antecedentes de la crisis social de octubre, este informe cubre hasta el 30 de noviembre, es hacernos la pregunta si estábamos frente a algo que era completamente inesperado. Ciertamente la intensidad sí, pero si uno lee, y acá hacemos un breve resumen de lo que ha dicho el Instituto en años pasados, evidentemente había antecedentes más que suficientes para pensar que había un profundo malestar en la sociedad chilena, en una incapacidad muy grande de las instituciones políticas para canalizarla, que ya teníamos avisos previos a lo que estaba pasando en la Araucanía, por ejemplo, en el asesinato de Camilo Catrillanca, en hechos de violencia que se transformaban en violación a los derechos humanos, por ejemplo, en el Instituto Nacional. Teníamos grandes movilizaciones en materia de derecho de educación, etcétera, y eso se acumuló y literalmente reventó a partir del 17 de octubre. En segundo lugar, nosotros hemos querido hacer un relato de todo lo que ocurrió, de cómo manifestaciones pacíficas aparecieron actos de violencia que muchas veces produjeron una reacción estatal desmedida que se tradujo en graves violaciones a los derechos humanos. Y ahí hemos tratado de hacer una fotografía lo más justa posible del grado de violencia que se empezó a incubar y expresar en la sociedad chilena, la destrucción de bienes públicos y privados, la muerte de muchísimas personas que no tienen, nuestra impresión, relación con la acción de agentes estatales, pero fueron parte de una situación de extrema gravedad que se mantiene en alguna medida. Luego, en el capítulo tercero están las violaciones a los derechos humanos, a la vida, a la integridad personal,
tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, libertad personal, derechos de niños y niñas y adolescentes, derechos de defensora. Luego hay un cuarto capítulo que reseñamos libertad de expresión, violaciones de domicilio y denuncias de allanamiento, y también libertad religiosa y de creencia. El derecho a reunión obviamente está también acá, y ahí vamos describiendo la posición del instituto. Nosotros hemos estado en más de 1.100 comisarías o visitando reiteradamente en 1.100 oportunidades las comisarías. Hemos estado en más de 1.000 veces en visitas en centros médicos y hemos estado en 240 observaciones. Nuestras cifras se basan en lo que hemos dicho y oído, y por eso nuestras cifras muchas veces son incluso más bajas que las oficiales, que la propia Fiscalía, por ejemplo, en materia de detenidos ha dado. Pero obviamente que haya 50 o 60 violaciones a los derechos humanos, tortura con connotaciones sexuales, es un hecho ya gravísimo, más allá de la precisión de las cifras. Y por último tenemos las conclusiones y las recomendaciones. Las recomendaciones se dividen en 6 partes y simplemente a nosotros nos preocupa, en primer lugar, que se continúen viviendo situaciones de graves violaciones a los derechos humanos. Ahí nosotros lo que constatamos es que el gobierno, el Ministerio del Interior, toma decisiones, se la comunica a Carabineros de Chile a través de su director general anuncia, por ejemplo, que las escopetas antidisturbios solamente se van a utilizar en el extremo caso de la vida del carabinera está incomprometida, y nosotros lo que vemos es que se siguen produciendo usos de escopetas antidisturbios que no están comprendidas. Es una situación. En segundo lugar, queremos una profunda reforma de la policía. Nosotros constatamos que hay conductas que se reiteran en el tiempo y en el espacio por parte de Carabineros de Chile y que nos preocupan de manera extremadamente severa. Hay, en tercer lugar, y esto derechamente es un llamado a fortalecer al Poder Judicial. Nosotros sugerimos una serie de medidas en la línea de fortalecer la Fiscalía, el rol del Poder Judicial, en particular de la Corte Suprema, el Consejo de Defensa del Estado, el Servicio Médico Legal, porque las labores del Poder Judicial y organismos anexos en materia, insisto, de verdad, son verdades caso a caso, pero son verdades muy importantes. Son sentencias caso a caso, pero son sentencias muy importantes. Medidas de reparación son fundamentales para que lo que hemos vivido en Chile garanticemos que nunca más se vuelvan a repetir. Después están toda una serie de medidas de reparación. Nosotros le hemos dicho al gobierno que no es necesario esperar las sentencias judiciales. Por ejemplo, ya se han anunciado aumentos de presupuesto público para atender las personas que han sufrido lesiones oculares. Sobre todo mujeres han sido objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes. No es necesario determinar responsabilidades penales para tomar medidas en materia de reparación. Quisiéramos, en quinto lugar, hay 4 medidas que están en la línea de fortalecer una cultura y una institucionalidad de derechos humanos. Nosotros queremos pedirle a esta Corte la mayor participación, por ejemplo, a través de Amigos Curie. No está en este momento en nuestras facultades legales, pero hacerles ver plenamente nuestra institucionalidad, pero quisiéramos también ahí, en el fortalecimiento del instituto, en fin, que como sociedad chilena demostremos que estamos conscientes que acá no lo hicimos bien en materia de verdad, justicia y reparación con respecto a las violaciones a los derechos humanos anteriores al año 89. Y por último tenemos una recomendación genérica, pero está respaldada por todos nuestros informes en materia de acceso y ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales, que es uno de los trasfondos que explican la crisis social de octubre. Señores presidentes de la Corte Suprema, entrantes y salientes, estas son las líneas maestras del informe, que es un informe preliminar, ¿ya? Y que nosotros vamos a estar actualizando mes a mes y pretendemos elaborar un informe final
si así las circunstancias nos lo permiten, el año 2020. Bueno, muchísimas gracias, director, consejeros. Recibir este informe para la Corte, para el Poder Judicial, es una cuestión verdaderamente importante. Nosotros entendemos que la actuación del Instituto Nacional de Derechos Humanos como órgano integrante del Estado, eso no podemos sino que tenerlo presente, como órgano integrante del Estado, significa actuaciones, todas estas investigaciones que realizan para establecer los hechos, para tener una fotografía, como usted ha dicho, director, un conocimiento de lo ocurrido, son actos de autocontrol del propio Estado, a través de uno de sus órganos más nuevos, si se quiere. Pero el que el propio Estado se aboque a la revisión de los hechos, a la constatación de los mismos, tiene esa significación, en mi criterio. El Estado se autocontrola y eso es una cuestión fundamental para el respeto, la preservación y promoción de los derechos humanos. Cuando el Estado sabe que tiene límites, estamos en situación de advertir una cercanía muy fuerte con criterios de convivencia solidaria y democrática. De tal suerte que nosotros lo valoramos desde esa perspectiva, ¿no es cierto? Estamos conociendo y recibiendo un informe que implica acciones de este carácter, de autocontrol respecto de los derechos fundamentales, del cumplimiento de los deberes del Estado de proteger a las personas. Lo valoramos desde esa perspectiva, pero también desde la perspectiva de la autonomía del órgano que nos trae el informe. También sabemos que las cosas son valiosas y esta lo es evidentemente en la medida que se haya actuado con completa autonomía y los antecedentes y la justificación de las conclusiones que han trascendido evidentemente tienen ese carácter. La autonomía es la base para la consideración del informe. Hay una cuestión de fuerza ética también comprometido en esto. Se trata de representar, creemos nosotros, se trata de representar los intereses permanentes de la sociedad en lo que dice relación con la protección de las personas. Por eso que para nosotros es particularmente significativo recibirlos. Intereses permanentes, cumplimiento que es examinado también desde esta perspectiva. Eso da un valor intrínseco al informe que recibimos. Ahora, evidentemente, desde la perspectiva jurisdiccional, para nosotros, para quienes tenemos la responsabilidad jurisdiccional, evidentemente que esto es un antecedente, esa es una información valiosa que, como ya les digo, recibimos con muchísimo interés. Desde lo jurisdiccional, estos hechos serán establecidos a través del proceso. Y hacía referencia el director la responsabilidad del Poder Judicial en lo que dice relación con la investigación, atender las necesidades y los planteamientos de la investigación que serán a través del Ministerio Público, pero evidentemente que será la sentencia definitiva, todos los actos del proceso, los que conducirán al tipo de verdad que es propia de la justicia, que es la verdad jurisdiccional a resultas del proceso. De manera que es importante que eso se tenga en cuenta, el valor que nosotros no podemos sino que manifestar, que es esta información general, esta fotografía, como decía el director, que nos va a permitir una comprensión desde los antecedentes ahora reunidos, comprensión que nos va a llevar eventualmente al proceso y a verdades con ese carácter de cosa juzgada. Bueno, esa es en lo básico. Sí, director. Usted es el dueño de casa, así que usted es nuestro invitado. Termina usted la reunión cuando usted... Pero quiero agradecer sus palabras e insistir, este es un órgano del Estado que se ha dado un Estado democrático de derecho para proteger los derechos humanos y creemos que hemos cumplido con nuestro deber. En segundo lugar, quiero insistir en una cosa, es totalmente pluralista. Un informe que ha sido aprobado por todos los consejeros y consejeras
es una verdad de hecho, lista que ha sido aprobada por personas rompiendo toda lógica de gobierno y oposición, y eso también lo consideramos valioso. En tercer lugar, nosotros nos hemos enfrentado, disculpen, estaba diciendo que esto, como usted lo ha señalado, esto es un organismo que se lo ha dado el Estado Democrático de Derecho chileno para proteger los derechos humanos y creemos que hemos cumplido nuestro deber. En segundo lugar, quiero insistir acá en esta mesa, no están todos los consejeros y consejeras, pero este es un organismo en su consejo completamente pluralista y este es un informe que ha sido aprobado por todos los consejeros y consejeras en un momento de grave crisis de las instituciones y de polarización dentro de la sociedad chilena. Yo diría que nosotros hemos hecho el más republicano de los esfuerzos para generar todas las acciones del instituto y en segundo lugar, en particular, este informe. Quiero señalar que usted también bien lo ha dicho, acá hay una radiografía de lo que ha ocurrido. Nosotros en algunos casos hemos llegado a la conclusión que se han violado derechos humanos y estamos frente a las más graves violaciones a los derechos humanos desde el retorno a la democracia, cosa, el solo señalarla es extraordinariamente doloroso para todos los que estamos sentados en esta mesa. Están acá descritas las situaciones, pero también en algunos casos hemos llegado a la conclusión de que hay violaciones y hemos tomado la decisión de, hasta la fecha, presentar 918 querellas, lo cual es una criminales, lo cual es una cantidad también que es terrible de señalar, y obviamente las responsabilidades penales individuales son los tribunales de justicia las que las determinan y no el instituto. Y también señalarles que estamos tan conscientes de la responsabilidad que cada vez pesa en sus hombros que queremos, le hemos pedido al Poder Ejecutivo, el día lunes se lo entregamos al Poder Legislativo, o más precisamente al Congreso Nacional, para que se exprese esto en presupuestos adicionales, porque dentro de las reglas del debido proceso, que es un derecho humano, entre más rápido se sepa la verdad, se haga justicia y se establezcan medidas de reparación, va a ser obviamente mucho mejor para la sociedad chilena. Eso es. Gracias, director. Bueno, quizás algunas preguntas. Un par de preguntas, por favor. Colega. Director, buenos días. Me gustaría saber si es que tiene algún tipo de postura en relación a los dichos emitidos por Sebastián Piñera hace poco en sus redes sociales, donde tiene como un cambio precisamente de postura en relación a sus declaraciones que emitió en CNN sobre los videos que supuestamente los videos eran grabados desde el extranjero. ¿Tiene alguna postura en relación a esos comentarios? Todo declaración que pueda servir para confundir y con respecto a la verdad de los ocurridos a nosotros nos parece lamentable. Por eso sentimos un alivio cuando el presidente de la República ha aclarado que sus declaraciones con respecto a los videos procedencia extranjera o que fueran falsos videos no constituyen para nada una negación de las graves violaciones a los derechos humanos que han ocurrido. Eso es lo central para el instituto. Todas las declaraciones, todas las políticas tienen que apuntar a que se diga la verdad es graves violaciones a los derechos humanos se han producido y que todo eso apunte a la justicia. Director, Bárbara Miranda de Mega. Primero, dos preguntas. Lo primero, usted mencionó que ustedes tenían antecedentes que esto podía ocurrir en un futuro cercano como ocurrió en octubre. ¿Desde qué fecha ustedes tienen antecedentes que esto podía pasar y si fueron notificadas las autoridades sobre esta situación? Y lo segundo, preguntarle por el tuit que hizo el diputado Hugo Gutiérrez. ¿Esto contribuye a que los derechos humanos y este tema pueda calmar o solamente incentiva más al odio? Y también preguntarle al presidente si él comparte lo que plantea el instituto,
de poder hacer las reparaciones previas a que terminen los procesos judiciales. Bueno, la segunda parte desconozco el tuit del diputado Gutiérrez, y nuestra política es no comentar tuits, digamos, por importante que sean las personas que los manden, en general, quisiera señalarlo. Ahora, yo distinguiría dos cosas. En el informe, en el capítulo 1, señala, acá había graves problemas de acceso y ejercicio de derechos económicos y sociales que se habían expresado en masivas protestas y manifestaciones que ya habían producido actos de violencia, por ejemplo, muertes, caso Camilo Catrillanca, destrucción de templos religiosos, eso ya lo habíamos visto, violación a los derechos humanos, que el Instituto ya había presentado querellas y logrado sentencias judiciales que se aplicaron. Es decir, nosotros nos referimos a eso. Entonces, por una parte, no nos podemos llamar a gran sorpresa que hubiese tamaño malestar social, y por otra parte, nosotros ya teníamos anticipos claros y concretos en un tema muy doloroso, conductas de Carabineros de Chile. Nosotros ya habíamos tenido condenas, por ejemplo, en materia de tortura dentro de recintos policiales. Eso estaba ahí. En la operación Huracán nosotros vimos ya problemas entre la autoridad política. También quiero señalar, y la autoridad policial, quiero señalarles que esto es una deuda de la democracia, porque esto se venía dando desde anteriormente, así durante todo el proceso democrático chileno. Eso también quiero ser muy categórico en eso. Entonces, en ese sentido, el capítulo 1 y también el capítulo 2 dicen, bueno, esto estaba ocurriendo, la sociedad chilena lo sabía, el instituto lo había denunciado, ya habían sentencias judiciales, y evidentemente llegamos tarde por responsabilidad de todos, y los chilenos y chilenas, evidentemente, en el sentido de que tienen organismos en nuestra democracia para haber canalizado esto, y ahí también está en el capítulo 1, y con esto termino, nuestras institucionalidades políticas adolecían de tal problema de desconfianza que no pudieron canalizar esto, no supieron canalizarlo, y si tú miras nuestras autoridades políticas, empresariales, eclesiales, policiales y del ejército habían sufrido una crisis de erosión de confianza muy grande los meses anteriores a octubre de este año. En relación con su pregunta relativa a las indemnizaciones antes de hacer juicio o indemnizaciones sin hacer juicio. Bueno, en materia de indemnizaciones eso es posible. Ya es una cuestión de que el gobierno, a través de sus políticas públicas, con conciencia de lo ocurrido, con certeza de lo ocurrido, bueno, puede eventualmente avanzar en soluciones indemnizatorias. Bueno, eso ya es una cuestión de la contingencia, de lo que las partes involucradas resuelvan. No es extraño pensar en indemnizaciones antes de hacer los juicios civiles, por cierto. Lo penal es lo que está reservado al Estado. Sí. Yo desde el punto de vista jurisdiccional, coincide con la apreciación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, resumida por el director del instituto en este informe, en el sentido de que esto ya se veía venir, que ya había indicios, y por otro lado, ¿cómo recibe usted esta información, que es bastante, como hemos ido sabiendo, es muy, muy grave, que a todos nos golpea, digamos, porque de alguna manera todos somos partícipes, desde el punto de vista de que usted también ha tenido pérdidas millonarias en los tribunales y han tenido que hacer, digamos, juegos impresionantes para poder seguir desarrollando la tarea que tienen? Vale decir, el Poder Judicial ha sido golpeado por este estallido social desde una manera también en que han sido afectados sus derechos humanos.
¿Qué podría decir al respecto? ¿Cómo puede analizarlo usted? Bueno, es evidente, nosotros tuvimos muchísimas dificultades. Institucionalmente estamos convencidos que logramos sortear esas dificultades sin abandonar la prestación del servicio, salvo muy esporádicamente en unas pocas ciudades. Desde esa perspectiva estamos conscientes. La infraestructura ha sido gravemente dañada en algunos tribunales verdaderamente importantes. Pero hubo prestación de servicio, evidentemente, y eso nos parece que es lo más importante. No tenemos dudas en cuanto a que era de la esencia, en el periodo de muchísima complicación, mantener la presencia de los jueces a toda hora, que fue lo que primero se intentó y se logró plenamente. Eso da muchísima tranquilidad. Ah, sí. No, como decía antes, lo que nosotros entendemos del informe, lo que para nosotros nos parece es lo ya dicho, o sea, es un informe que tiene una metodología de trabajo, que es de un órgano estatal, como ha sido reiterado acá, no responde a una sola comprensión de la sociedad, sino por la pluralidad que tiene su directorio. Eso significa que estamos frente a un informe estatal que tiene todos estos apoyos para comenzar enfrentándonos a este informe con el valor que ello tiene. No es un informe cualquiera. Y reitero la diferencia con el conocimiento de los hechos a través de estos informes, de esta clase de informes, con el conocimiento de los hechos que llega a tener la jurisdicción a través del proceso jurisdiccional. Eso es lo que desde la perspectiva de la jurisdicción, de la judicatura, tiene realmente el valor de cosa juzgada. Y eso es, por decirlo de alguna manera, nuestro producto, la sentencia. Esto es una tremenda información que valoramos y recibimos en esa comprensión. Se trata de un órgano estatal que trabaja con una metodología de todos conocida y representa intereses comunes. Hola, presidente. Dado que usted ha entregado el informe a los organismos que pueden hacer posible que las policías tengan otra actitud. Quizá voy a volver un paso atrás, pero quiero señalar que el Instituto categóricamente condena la violencia, condena los ataques contra la integridad física y vida de cualquier persona, tenga o no uniforme. Quiero ser en eso categórico. En segundo lugar, discursos de odio, es decir, palabras que apunten a agredir a minorías o a personas en determinado, también son completas y totalmente condenadas por el Instituto. Discursos de odio y violencia no ayudan en nada a la causa de los derechos humanos. Con eso yo quiero ser absoluta y totalmente categórico. Eso es lo primero. En segundo lugar, la clave para que Chile entre en un proceso de paz es que haya justicia. Y para que haya justicia es verdad, investigación y sanción a los culpables, reparación y que no haya impunidad. Porque si hay impunidad, los chilenos y chilenas no vamos a tener paz. Ahora, ¿qué va a ocurrir en marzo? Va a depender también en lo que nosotros hagamos en enero y febrero. Cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, en que toda la sociedad chilena y particularmente sus órganos del Estado apuntan a la no impunidad, van a ser semillas que van a germinar en un país más pacífico. Queremos paz los chilenos, particularmente en estos días, queremos estar con nuestras familias en paz, eso se basa en el respeto a los derechos humanos y si hay derechos humanos respetados hay justicia y ahí solo iba a haber paz en Chile. Hola, yo tengo dos preguntas. La primera para el presidente de la Corte Suprema, preguntarle finalmente
¿La Corte Suprema puede revisar los fallos del Tribunal Constitucional? Esto se lo pregunto por la última sentencia de la tercera sala que no integró el ministro Muñoz y se dice que ahora no pueden revisar, es totalmente contradictorio con lo que decían antes. Y la otra pregunta es para el ministro Silva, que sabemos que en unos días más va a asumir la presidencia del máximo tribunal, preguntarle qué le parece que este informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos establezca que efectivamente se están violando los derechos humanos. Bueno, lo que dice en relación con el fallo de la tercera sala, en el mes de agosto, cuando los hechos, en este momento, el mes de agosto fue cuando se dicta la sentencia a la que usted alude. Bueno, yo debo reiterar lo que dije ya en ese momento, que la jurisprudencia se hace con resoluciones que se van dictando a través del tiempo hasta que se alcanza un consenso y una conformidad y un entendimiento común. Eso es propio de la jurisprudencia. De tal suerte que lo que ha ocurrido la semana pasada, o ayer o anteayer, no sé exactamente, cuando la tercera sala dicta una sentencia que contraría aquella del mes de agosto, es propio, le insisto, es propio de lo que ocurre con la dictación de sentencia. Están los fundamentos de ambas posiciones, no hay un problema de seguridad jurídica de por medio, y es propio, le insisto, en que eso es así. Y ya veremos cómo se comporta el razonamiento, cómo actúan los intervinientes, jueces, abogados, hasta saber cuál es la posición definitiva. Pero esto no debe extrañarnos. Bueno, eso es consecuencia de integraciones diversas. Y también los jueces muchas veces, cuando escuchamos los criterios de otros, cuando escuchamos los comentarios de quienes estudian el derecho, también adoptamos posiciones que son resultados de la crítica, así que no debe extrañarnos si hay cambios de posición en los jueces. Lo que debe a nosotros preocuparnos en cuanto al contenido de la resolución es cuánto razonamiento, cuánta justificación hay en lo que se está sosteniendo. Bueno, sí. Sobre lo que me pregunta, bueno, primera cosa, soy un profundo defensor de los derechos humanos. El informe no lo conozco, pero no me cabe duda que es un informe serio y muy bien fundado. Y tenga la seguridad que de aquí a que asuma lo voy a estudiar con mucha calma y tranquilidad. Y después le daré una opinión más acabada de él. Pero por lo poco que vimos antes de entrar a esta reunión, no me cabe duda que es efectivo todo lo que aquí se dice. Ministro Brito, cortito, yo sé que quizás no tiene que ver tanto con la reunión de hoy día, pero no puedo dejar de preguntarle a usted por lo que hoy día ocurre con el diputado Gutiérrez y estos dibujos que él sube a su Twitter, donde son dibujos de menores de edad, que básicamente se ha dicho es una incitación al odio en contra del presidente de la República. No sé si usted ha podido ver esto, si considera que ahí podría haber ese delito. No tengo acceso a Twitter, no. Hay un dibujo Sí. que muestra el diputado Gutiérrez, porque un niño le hace una imagen de él disparándole al presidente Sebastián Piñera. El diputado Hugo Gutiérrez lo muestra, No lo he visto, pero permítame actuar con criterios generales, no me pidan un pronunciamiento de algo que se me refiere, habrá que reflexionar estas cosas. Evidentemente necesitamos alcanzar buenos niveles de convivencia. Yo me permitiría solamente hablar de ese modo, de modo completamente general, haciendo abstracción del antecedente que ustedes me dan, porque creo que requiere de muchísima más reflexión. Bueno, muchísimas gracias. Creo que hemos podido atender bien este suceso y los intereses de ustedes también. Muchas gracias por la atención. Gracias. Por efectos de cámara me dicen que se lo Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por sus palabras. Hasta luego, gracias.